Bienvenidos al episodio 313 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el parrillero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Haciendo algún tapapecho, Beto? ¿Un brisket? ¿Qué estuviste cocinando estas fiestas patrias mexicanas? Ese día que casi no hacen nada ustedes. Y no, nosotros no hacemos casi nada. No, en casa generalmente es un solo antojito, pero se repite durante varios días. Y por ¿Pozole? tradición suele ser pozole. Es pozoliza de varios días. Después suele ser seguida de una pausa de 1 o 2 días. Y luego se retoma como por una semana más. Así es de que justo hoy estamos en la pausa del bloque 1 del pozole. Y en vísperas de iniciar la segunda etapa de la pozoliza de septiembre. Ok, Beto, ¿y eso significa que cocinan pozole varias veces o que tienen una olla gigante donde hacen mucho pozole? Parte y parte. Ok, suena interesante. Debía haber comido más pozole, Beto, cuando estuve por allá, pero creo que comí 2 veces. Sí, también puedes haber probado variedades. Sí. Ahí sí. El problema es que había demasiadas opciones y poco tiempo. Sí, ustedes tienen una cocina muy extensa y muy buena y yo tenía mucho miedo de enfermarme. Bueno, por acá nuestras fiestas patrias, como he contado varias veces, suelen ser cargadas al exceso. El chileno tiende a sufrir todo el año y después decide gastarse todo el dinero que tiene en 3-4 días y se endeuda hasta el año siguiente, básicamente. Así que es época de comer mucho, tomar mucho, bailar mucho y quedan inconscientes. En mi caso, que soy una persona más tranquila y conservadora, solo manejé mucho rato, Beto, me quedé en un taco el día domingo de regreso, no, el día lunes de regreso a Santiago de casi 4 horas, que fue un viaje de 1 hora y media que hice en 3 horas 40. Ok. En un momento sentí que se estaba yendo mi vida, o que mi vida era manejar. No estoy seguro, una de las dos. Ya. Sí, es de esas experiencias que dices, ¿valdrá la pena el viaje si voy a pasar más tiempo en carretera que en mi destino? Sí, pero bueno, por lo menos hice un asado que me quedó bastante bueno. Porque la semana pasada hice otro asado y me quedó un poco salado, debo admitirlo, lamentablemente. Ok, Y no me gusta hacer asado, así que esa es la peor parte. ya. Encuentro estresante. Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas de nuestros queridos escuchas? Me parece bien. Y me comentabas tú que tenemos algo inusual. Sí, tenemos una pregunta en YouTube, Beto, de nuestro canal de YouTube que está ahí hace muchísimo tiempo, pero rara vez subimos algo. Si alguien nos quiere Ajá. ayudar a traspasar los episodios del podcast a versión video y subirlos a YouTube, si alguien quiere hacerse el amable, se los agradeceríamos mucho. Sabemos que es una potencial fuente de nueva audiencia, pero no lo hemos hecho. Y es Ricardo Pérez que nos pregunta: hola, una felicitación a ambos, espero les llegue esta pregunta. ¿Pueden hablar de los autores que tienen en la lista negra? Es decir, ¿por qué entraron ahí? ¿Qué hicieron? ¿O de qué se les acusa? ¿Y cuál es su situación actualmente? Bueno, Jeff Jones le robó mucho dinero a Beto. Y Mark Millar le pegó a mi mamá. Creo que no fue exactamente así, pero pareciera. Mira, de Jeff Jones, dejémoslo en que me robó tiempo, horas. Ok. Horas desperdiciadas leyendo su trabajo para no ir a ninguna parte, entonces fue, no más. Sí. Ahí puedes aplicar la de me puedes engañar una vez, la segunda vez me voy a dar cuenta y la tercera ya no va a funcionar. Creo que aplicaría más bien en ese caso. Pero pues es que lista negra como tal, pues hay autores que pues la experiencia te dice que no vas a disfrutar lo que escriben, ¿no? Entonces, al menos ese es mi caso con Jeff Jones, y también lo era con Jeff Leb. Ya después con Jeff Leb, después pues nos enteramos que aparte de todo era un asco de persona, y fue, pues mira, una razón de más para ya no perder el tiempo experimentando con cosas que no le haya dictado Tim Sale. Sí. Mira, yo creo que hay varias causas distintas, porque hay autores, por ejemplo, a ver, yo te puedo decir que pienso que Mark Millar es un pésimo escritor, en general. Creo que tiene una fama inmerecida y una popularidad inmerecida. Creo que no es... Si tiene talento, no lo usa. Porque eso para mí es patente desde hace muchísimos años. Yo lo puse en mi lista negra porque no disfruto lo que escribe, por más lindo que sea el dibujo que lo acompaña.
tenemos otros autores, como el caso de Brian Azzarello, que también lo tengo en mi lista negra cuando escribe superhéroes. Porque pienso, y lo he dicho muchas veces, que es un autor que es condescendiente con su audiencia. Siento que a él no le gustan los cómics de superhéroes y lo expresa un poco riéndose del público que está comprando los cómics que él escribe con desprecio, pero por dinero. Y hay algunos autores que también hemos agregado parcialmente a esta lista negra que tienen otros motivos nada que ver por los cuales están en esa lista, que son, por ejemplo, a ver, ¿quién podría ser? Gerard Jones, Justiniano, Brian Wood, que son por razones ya morales, que no tienen que ver con la calidad de su trabajo, pero que de todas maneras generan algo de culpabilidad a la hora de decir, sí, voy a invertir tiempo y o dinero en su trabajo. Que ahí también había que aclarar que, por ejemplo, en ese caso hay autores que la edición es de no que estén en la lista negra y no pienso volver a leer nada que haga, sino que más bien es una edición consciente de no promover su trabajo. Uh-huh. Pensando justamente en eso, en no hacer que se convierta en un, no, sí, es una asco de persona, pero mira qué bonito escribe. No hagas caso de lo que hizo, ve, lee esto. Preferimos sí. no hacer eso. Entonces, en mi caso hay un par de autores en esa lista que no estoy de acuerdo con la forma en la que se llevan, pero eso no cambia el hecho de que haya muchísimas obras que ellos escribieron que me gustan mucho, pero nada más es la edición consciente de no querer promover su trabajo y de una forma que pudiese hacer que la gente deje pasar de largo estas actitudes impropias en las que incurrieron. Así que hay varios motivos. Puede que haya otros más, pero de buenas a primeras se me ocurre eso sin ahondar en mayores temas porque tendemos a repetir discusiones de antaño que vamos a tratar de evitarlo hoy. Sí, son cosas que de repente por alguna razón sale a la conversación y lo reexplicamos o volvemos a comentarlo y la vez que no hay mucho que darle vueltas. O sea, simplemente hay autores que no disfrutamos, hay autores que aun si nos gusta su trabajo preferimos no promoverlo justamente por la forma en la que se han conducido en público o en privado afectando a otros. Pero puede haber diversas razones para eso y no es una lista negra así tal cual, ¿no? Nada más es y como pues tener un poquito de conciencia del entorno general de dónde se presentan algunas obras o el trabajo de los autores antes de ver si comentamos algo o no. Sí. Ok, Beto. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí en otros de nuestros canales de comunicación? Y después de eso en Twitter, que pues ya una vez que migró casi toda la resistencia pues está casi abandonada, tenemos una pregunta de H.G. Santarriaga. Ok. Que nos muestra ahí una foto de un tomo y acompaña con la pregunta ¿cuál es su opinión del cómic Next Men de John Byrne? No lo recuerdo como para comentarlo, Beto. Pero en su momento lo que más me llamó la atención fue el dibujo. Que para mí gustó uno de los últimos dibujos que se veían bien de John Byrne. Bueno, Generations, el primer tomo también sería como lo último que salvaría de John Byrne. Que pues pertenecen más o menos a la misma etapa, ¿no? Esto es su trabajo noventero mayormente. Sí. Que en este caso, Next Men, pues casi 10 años de diferencia entre uno y otro. Quizá un poco menos, ¿no? Porque la primera de Generations debe ser que como 99, 2000. Sí, por ahí. Los Next Men nacieron cuando John Byrne se fue a Dark Horse y crearon el sello Legends. No fue con lo que él partió, que es una historia que originalmente empezó serializada con capítulos en blanco y negro en las páginas de no recuerdo si era Dark Horse Comics o Dark Horse Presents, porque tenían dos antologías, probablemente fue en Presents. Por ahí apareció serializado lo que eventualmente se convirtió en el número 1 de John Byrne's Next Men, y pues eso debe haber sido por ahí de 1991, calculo, y se ha publicado de forma más o menos constante hasta fines del 94, principios del 95, son alrededor de 30 números, con algunas pausas porque llega un momento en el que en lugar de publicarlo como serie regular eran arcos de 4 números y hacía una pausa cada vez que se completaba un arco, eran como si fuera una serie de miniseries. Es un cómic de ciencia ficción que en su momento esto habría que recordar que se dio en una de las etapas más pedantes de John Byrne, ¿no? Todo lo que hacía era comparando, voy a hacer lo que acá porque lo están haciendo mal. Pero mejor. Así como cuando voy a enseñar cómo se hace a estos niños. Sí, que se estaba quejando de los Fantastic Four y decía, bueno, pues ya en vistas de que nadie está haciendo los Fantastic Four, voy a hacer mi propia versión. Y en este caso era,
voy a hacer mi propia versión de los X-Men, pero como si fueran superhéroes realistas. Y se burlaba de otros, decía, no, pero es que ya cómics realistas superiores ya los ha habido, ya hay muchos, ahí está Watchmen. Y dice, sí, realista, ese pulpo, el pulpo creado psicológicamente y proyectado por todo el mundo. Sí, eso es gran realismo. Eso es justamente lo que estaba pensando. Entonces, sí es de su etapa más pedante, que hablando de John Byrne, eso es mucho. Es bastante decir. Sí, pero pues es la mejor forma de escribirlo, y es una historia de ciencia ficción que lidia con superpoderes, pero sí tiene esta noción de verlo como algo lo más anclado en la realidad que es posible, ¿no? Y es un grupo de seres que son producto de experimentos genéticos, en donde muchas adolescentes eran secuestradas para experimentar con ellas, las embarazaban y manipulaban a los embriones en su interior para que nacieran como seres con poderes, obviamente con muchos fracasos de por medio, y que mucha gente no lo sabe, pero esto partió como una secuela de una novela gráfica que se llama 2112, 2112, y esto era como, ¿qué fue lo que llevó a ese mundo futurista? ¿Cómo acabamos así? Se supone que esta era lo que explicaba. Y el grupo al que sigue, estos Next Men, que serán próximos hombres, refiriéndose a que sería el siguiente paso evolutivo, pues eran los productos que sí se dieron, ¿no? Todos aquellos que no fueron experimentos fallidos, que no fallecieron en el vientre de la madre, o que se convirtieron en mutantes que no eran viables o no tenían forma de subsistir. Los que sí sobrevivieron los tenían encerrados en unas instalaciones de alta tecnología, donde fueron criados en una realidad virtual, hasta que pues por un accidente logran escapar de ahí y empiezan a darse cuenta de que el mundo es muy distinto a la fantasía en la que ellos estaban viviendo, y es hasta después de ese escape que nos damos cuenta de a qué se refería Byrne con esta idea de lo voy a hacer de forma realista, que sobre todo es en la forma en la que explota los poderes, ¿no? Porque por ejemplo hay una chica que es invulnerable, pero pues la invulnerabilidad lleva algunas implicaciones serias, ¿no? Porque por ejemplo, ¿qué pasa si tiene un manotazo contra una pared? En teoría la pared no la puede lastimar, entonces tendría que hacerle algo a la pared, y nos encontramos con que sus cabellos son tan... Esto deriva claramente de esas últimas páginas de su época en Superman, donde trataba de explicar los poderes de Superman. Sí que ya sabemos que a veces es una persona muy obsesiva, y creo que en X-Men es donde más se nota esa tendencia. Esta es la herencia de la aura biológica de 1 centímetro que rodea el traje de Superman, que impide que se rompa, pero que no se extienda hacia su capa, la cual sí se puede romper. Algo así. Es que la capa era la mantita que lo envolvía cuando era niño, acuérdate. Entonces, esto se extiende al trozo de la nave en la que vino a la Tierra, donde proyectaba su visión de calor para afeitarse. Para rasurarse. Sí. Sí, no, vamos, insisto, está esto de esta chica que cuando alguien intenta violarla le tira un manotazo y el brazo atraviesa al otro tipo, y también cuando intentan jalarla del cabello, pues sus cabellos son como filosos y filamentos muy delgados, es imposible que alguien le arranque el cabello por esa inmunidad, entonces es como llevarlo un poquito al extremo, ¿no? Hay un chico que corre muy rápido y como resultado de eso en unas cuantas semanas empieza a cerrar piernas, se empieza a ver como un conejo, ¿no? La parte baja de su cuerpo desarrolla unos músculos gigantescos. Otro de ellos tiene una visión que le permite ver en varios espectros de luz, y como resultado pues sus ojos empiezan a mutar y adaptarse a la forma en que sus ojos reaccionan a la luz a su alrededor. Entonces a eso se refería con lo voy a hacer de una forma más realista, pero es una historia que me parece que se deja leer bastante bien, a pesar de que ya tiene unos añitos. Creo que no envejece mal. Y hacia el final creo que sí, de repente perdió un poquito el rumbo y no sabías para dónde iba, luego lo suspendió, y después hubo un lapso en el que se quedó en continuación y él prometió que lo iba a seguir, y por alguna razón esto le tomó muchos años y fue hasta por ahí de no sé qué habrá sido, por ahí como de 2009, 2010, que publicó una miniserie como de 9 o 10 números en IDW, donde finalmente seguía la historia, y ahí sí creo que sí ya se notaba este Byrne de años más reciente, que es mucho más errático, ¿no? Entonces ese regreso a la serie creo que no fue tan afortunado como lo que nos era en los 90, pero pues de una u otra forma le dio cierre a lo que había hecho. Pero en general la encarnación original de los John Byrne X-Men a mí me gustan mucho, que aparte él decía que tenías que decirlo así, el nombre completo, porque cuando se anunció la serie, y ya como spin-off después de que apareció en las páginas de Dark Horse Presents, Marvel le mandó un cease and desist, porque le decían, es que en X-Men suena como X-Men, te vamos a demandar.
Y la respuesta de mi mamá fue, sí, pero si se fijan bien en la portada, ahí bien claro dice John Barnes X-Men. Y eso no suena para nada como Uncanny X-Men. Háganle como quieran. Entonces es el nombre completo. De hecho lo abrevió así como JBNN. John Barnes X-Men. Ok. Ese es el título completo del cómic. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después de este recordatorio de una de las personalidades más polémicas del cómic, nos vamos a nuestro servidor de Discord. Es polémico y especial también, pero es que especial se puede interpretar de muchas maneras. Mejor no entrar en detalles. En Discord partimos con Martín Volumen, que dice Hellblazer City of Demons. ¿La han leído? Mira, sí, pero no la recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que vi la película hace poco, un mes, y la encontré un poco grotesca, pero estuvo bien, con la voz de Matt Ryan como John Constantine. Hellblazer, ¿qué tiene de raro que te parezca grotesco, Esteban? Me choca ver animación grotesca, Beto, sobre todo la animación estadounidense, más que nada porque lo encuentro extraño en relación a mi experiencia anterior. Ya. Que es que siempre han sido donde puedes encontrar algo grotesco era en la animación japonesa, pero no en la animación estadounidense. Sí, yo esa animación la vi hace ya bastante tiempo. Y nada más para aclarar con el cómic, ¿este es el que dibujó Sean Gordon Murphy? Creo que sí. Sí, es una miniserie que debe tener, no sé, más de 10 años, ¿no? Algo así como Cy Spencer 12 13 Murphy. años. Sí, se hace cuál es. Pues en general creo que está bien. Creo que es una miniserie que captura mucho de la esencia de lo que es Constantine. Sí, es grotesco. En el cómic es... sobre todo aquí creo que la diferencia en visuales es muy notoria, ¿no? Como que el arte de Sean Gordon Murphy no es lo que tú lo ves y dices, sí, vamos a hacer una película animada con esto. Porque no hay forma de que se parezca. En general me agrada. No me parece que sea una historia particularmente memorable, pero sí me parece que cae dentro de las buenas historias de Hellblazer. Que Cy Spurrier nunca terminó de consolidarse como... perdón, Cy Spencer, no es por eso. Nunca se consolidó como un autor de peso, pero a inicios de este siglo, creo que por ahí los primeros 10 años tuvo por ahí algunos proyectos interesantes y este era otro de ellos. Estaba viendo que originalmente se publicó como miniserie animada y después se reeditó como película. No sabía eso. Ok. Apareció en el CW como reforzamiento de la breve serie de Constantine o Constantine, protagonizada por Matt Ryan. Sí, que por cierto, no sé si viste en las noticias de esta semana que anunciaron que habrá secuela de la película. Sí, lo vi. De Keanu Reeves. Bueno, Keanu Reeves siempre que le preguntaban por la película decía que le interesaba volver a ser a John Constantine en ese caso. y bueno, mira, a mí la película me gusta, pero no voy a defenderla como una película de Hellblazer propiamente tal, pero como lo que es me gusta, encuentro que es entretenida. Es muy entretenida. Yo el mayor pero que le pongo es que creo que se siente como un remake de Prophecy o Army of God, como la conozcan según en donde la hayan visto. Creo que es bastante más parecida a esa historia que a cualquier cosa que tenga que ver con Hellblazer. Pero no me parece que sea mala. Digo, la encuentro poco original y derivativa, pero entretenida, y creo que a fin de cuentas eso es lo importante. Y pues sí llama la atención aparte que lo hagan ahora mientras está todo el mundo esperando a ver qué va a pasar con Sandman y que los productores decían que de las cosas que les interesaría expandir era justamente la versión de Johanna Constantine que aparece ahí. Entonces no sé, será curioso ver qué pasa con esto, pero pues yo creo que entre esas dos versiones que tenemos vigentes en estos momentos, creo que ya ahora sí es momento de decir que la versión de Matt Ryan ya fue y quedó completamente en el olvido, ¿no? Sobre todo ahora que ya se acerca el cierre final del Arrowverso. Estaba leyendo la sinopsis de City of Demons, Beto. Ajá. No se parece en nada a la película. No me acuerdo mucho de la trama. Me acuerdo que es dice, en el que está fuera de su cuerpo, ¿no? Y dice, luego de que un accidente automovilístico deja a Constantine hospitalizado y atrapado fuera de su cuerpo, un par de doctores villanescos, malvados, encuentra un uso aterrador para su sangre manchada con sangre de demonio.
con horribles crímenes ocurriendo en todo Londres y más víctimas cayendo bajo los planes de los doctores cada día. Solo John Constantine y la hapless, eso es como descuidada, torpe, enfermera Mary Cameron, se oponen a que la capital de Inglaterra caiga, se transforme en el infierno en la tierra. Sí, yo me acuerdo vagamente, me acuerdo mucho del arte, que está muy, muy padre, y me acuerdo que la historia se dejaba leer bien. Me acordaba que estaba fuera de su cuerpo, pero sí hace mucho que no la leí. Pero en general, sí, tengo en general buen recuerdo en general. Es la película, digamos, o la serie animada, o la miniserie animada, es más algo así como una secuela de Newcastle, que es la historia de Hellblazer que escribió Grant Morrison. Que de hecho nunca he escuchado a mucha gente que hable muy bien de esa serie, pero en su momento llamó la atención porque la escribió Morrison en la época en la que se hizo de su nombre. Sí, justo cuando empezó a cobrar fama, ahí a principios de los 90 fue cuando apareció aquella historia. Pero sí, muy probablemente fue que en su momento podía parecer como algo transgresor y muy poquito después de eso apareció en escena Gardenis y nos cambió el concepto de que tanto podías transgredir con una historia de Hellblazer. Sí, lo hizo un poquito mejor. ¿Qué, Beto? ¿Qué más? Y ahí como seguía lo mismo, dice, ¿no les parece que hay muchos personajes que a pesar de tener series largas funcionan mejor con miniseries? Beto lo ha postulado como la forma de lanzar cómics de superhéroes. Y hasta de no superhéroes, porque Hellblazer es otro ejemplo. Sí. Velo como una serie de miniseries o piensa en cada volumen de forma separada. Cuando llegue un nuevo equipo creativo, no mantengas la numeración, empieza otra vez. Y tus colecciones, puedes tener la colección por equipo creativo. Sería mucho más fácil en lugar de que tengas que andar rastreando, ok, ¿por qué tengo 4 tomos distintos de Thor? ¿Qué se supone que hago con esto? No les den cuerda, no les den cuerda. ¿A quién? ¿A mí o a ellos? A ti. No, pero sí, yo soy de la idea de que el problema con las series es con las series demasiado largas se convierten en un entorno complicado tanto para autores como para lectores. Como lector nuevo, ¿cómo llegas? Ok, esto aquí dice que es el número 647. Necesito leer los 646 anteriores para entenderlo. Creo que ahí sí tendría que haber alguna forma más clara de saber si caes en medio de algo, qué tanto atrás tienes que hacerte para entenderlo con claridad. Y una forma sería tener miniseries o series limitadas, o la otra, olvidarte de la continuidad y publicar las cosas por separado. Sí. Creo que tiene sentido lo que dice. Uno se apega un poco a la forma en la que se publican estos cómics porque es la forma que conoce. Pero nada obsta a que se haga de otra forma. Así que, ¿por qué no? Sí, y díganme a ver quién tiene así su colección. Un fan de Superman, dudo que tenga los más de 1000 números de Action Comics y los 800 de Superman en su colección, y ya 100 tomos o sueltos, ¿o sí? Coleccionas la parte que te gusta, los autores que seguías. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener estas numeraciones eternas? Y si se trata de la nostalgia, pues ahí está la numeración de legado. Yo creo que es una buena idea tener números que puedas partir de un nuevo número 1. Lo que pasa para el completista tener esa numeración de legado, como lo está haciendo Marvel, por ejemplo, con Spider-Man. O sea, en teoría tienes razón, pero tampoco es como que uno tenga que leer todos los cómics de Batman para entender Batman o Superman o lo que sea. O sea, hay una base de los personajes y una construcción alrededor y hay una continuidad, pero buena parte de la continuidad es absolutamente omitida o reinterpretada para las historias que se cuentan. Entonces, es cierto, pero no es tan cierto. Así que puede ser, no sé. Sí, yo lo que digo es que si de todos modos eres selectivo en qué cosas de la continuidad es así, cuáles ignoras, cuál es el afán de seguir manteniendo esa numeración, como si sí, todo esto tiene sentido en una sola línea. ¿Para qué? ¿Para qué complicarte? No sé. Creo que es un poco costumbre y un poco también miedo a que la gente, no sé, no reaccione del todo bien a ese tipo de cambios. Miedo a que los niñombres que con tan buenos ojos ven cualquier cosa que les cambie. No necesitas provocarlos demasiado, Beto. No necesitas hacer mucho para que reaccionen mal. Ajá, sí, eso sí. Pero bueno, pasando a lo que sigue, Yokoi nos hace una pregunta de esas que nos dejó dudando. Esto lo debemos responder aquí o en Tierra Prima, pero ¿qué más da? De una vez. Dice Yokoi, ¿de qué va Battlestar Galactica?
Iba a preguntar cuál de las dos, pero en realidad son, entiendo yo, porque solamente he visto la reinterpretación, que son básicamente la misma trama, aunque la segunda, la versión reimaginada, es bastante más sofisticada y está mejor desarrollada. Eh, ¿De qué trata Battlestar Galactica? Se supone, o sea, existe una serie de colonias humanas que tienen, no sé, distintos nombres, ya no los recuerdo en estos momentos, que tuvieron una guerra por muchísimo tiempo contra una inteligencia artificial, que son los Cylon, que son creados por ellos mismos. Entonces se desata una guerra entre estos seres humanos y los Cylon. Y llega un momento en que aparentemente los seres humanos ganan la guerra y los Cylon desaparecen. Y los Cylon desaparecen, no recuerdo por cuánto tiempo, pónganle que 30 años, algo por el estilo. 50, algo así. Y pasado ese tiempo, los Cylon reaparecen, más sofisticados, más temibles que antes. Y en un ataque simultáneo a las 12, eran 12 colonias, ¿cierto? Eran 11 colonias humanas, exterminan prácticamente a toda la raza humana. Y quedan unos cuantos miles de sobrevivientes que están encabezados por Battlestar Galactica, que es una nave museo en ese momento, fue parte de la primera guerra contra los Cylon, y una flota de naves, principalmente naves ciudadanas, naves de agrado, naves de paseo, no naves de combate. Entonces, estos sobrevivientes, que originalmente creo que son algo así como 50.000, tienen que huir, tratar de esconderse de los Cylon, porque los Cylon los están buscando para exterminar a la raza humana. Ese es el objetivo de los Cylon. Entonces ellos, para generarse un poco de buena disposición, de esperanza, deciden inventar dentro de la cúpula de los dirigentes, que es la presidente Roslin en el caso de la segunda serie, que es la ministra de Educación del gobierno conjunto de las colonias, que asume el rango de presidente simplemente como subrogante, porque exterminan a todo el resto. Y el capitán Adama, que a regañadientes accede a quedar bajo el control de los civiles, inventan que conocen la ruta y van en búsqueda de la 12ª colonia perdida, que es la Tierra. Y luego esta lucha por la supervivencia de los seres humanos tratando de escapar de los Cylon, y los Cylon tienen dentro de las novedades la capacidad de encarnar o habitar cuerpos humanos. No exactamente humanos, son creados a través de la ciencia, pero son para efectos prácticos humanos. Y existe una serie de traidores, de falsos seres humanos, que son 12, porque no podían ser otro número, que de a poco van despertando, porque estaban profundamente dormidos, pero infiltrados dentro de distintos ámbitos de la política de la raza humana, y esperando el momento en que fuesen necesarios para efectos de el plan de aniquilación de la raza humana. Así que se transforma en una serie de acción, thriller, suspenso, conspiración, paranoia y bueno, todo el ámbito de las relaciones humanas conflictivas y desesperadas que se pueden generar, compasión, amor, traición, deseo, decepción, y por supuesto que está Gaius Baltar, que está más loco que una cabra. ¿Algo me perdí, Beto? Muchas cosas, pero tampoco se trata de que le contemos toda la serie, pero en términos generales creo que eso abarca la mayoría. Que decías tú que es mucho más sofisticada. Yo de la serie original recuerdo muy poco. Es una serie que se creó a finales de los 70, no estoy seguro cuándo habrá llegado a México, pero pues yo la habré conocido por ahí de, no sé, el 79, 80, cuando tenía quizás 5 años. Entonces tengo recuerdos muy, muy vagos. Y me acuerdo de los silones, como se les conocía en español, porque pues traían estas armaduras cromadas que era evidente que estaban hechas de plástico y tenían este efecto de un LED rojo en la cabeza que se movía igualito al que traía el auto increíble al frente, ¿no? Entonces, visualmente y como niño es algo que resultaba atractivo, pero la verdad es que en términos generales no recuerdo mucho de la serie. Sí. Bueno, Pues era un poco el tema también de aprovechar el éxito y la popularidad de Star Wars para crear un producto similar,
pero suficientemente distinto. Sí, que aquí habría que aclarar que pues la televisión era muy distinta en décadas pasadas a lo que vimos ya de los 90 para acá, ¿no? Creo que lo hemos mencionado muchas veces que quizás a partir de Los Sopranos cambió la idea de qué podía ser con una serie de televisión. El pensar en no se trata de que cuentes episodios y pequeñas historias de 40 minutos, sino que puedes hacer algo que se vaya construyendo en hacerte algo más grande. Y creo que ese es el mayor cambio que hemos visto en la televisión en los últimos, no sé, 25, 30 años. Y la serie original de Galáctica pues sí, pertenecía a aquella época mucho más inocente, ¿no? Recuerdo que era creación de uno de, quizás uno de los dos productores más prolíficos de los 70 y 80, ¿no? Probablemente la única persona que produjo tantas series exitosas como Larson ha sido Donald P. Belisario. Belisario hacía todas las cosas que eran con policías y detectives. La de Glenn A. Larson no se pueden contar como exitosa. Sí fue prolífico. Fue muy prolífico. Algunas son exitosas. No, es que yo dije populares. Creo que hay una diferencia. Y sobre todo, él se orientaba mucho más a géneros de lo que ahora podemos entender como nerdos o ñoños, mientras que Belisario sí iba mayormente a lo policíaco, ¿no? Porque fíjate, de las cosas que yo recuerdo que son de Larson, concepto muy loco. Está Buck Rogers. Sí, pero estaba... ¿Cómo se llamaba esta serie? Que era algo así como un bus, pero todoterreno, que tenía como 8 ejes y que recorría como un planeta contaminado y trataban, no sé, de sobrevivir ahí. ¿Por qué será de Glenn A. Larson? ¿Cuál, la del Guerrero del Camino? No. Esa también. También era de él, ¿no? Está Automan, Manimal, Automan, que las dos duraron una temporada. Estaba el trailero esta de BJ Amber. Sí. Y estaba el spin-off, ¿no? Que era la del Sheriff Lobo. Era también el productor, si no me recuerdo, Glenn Larson es el creador de Magnum y de Profesión Peligro, que es como se llamaba The Fall Guy, que tengo entendido que va a haber un remake, que era Lee Majors, el ex hombre de $6 millones, que ahí salía como un doble de cine. También le entró a los detectives, porque si no mal recuerdo le hacía Simon and Simon, que en México se conocía como Simón y Simón, que no eran parientes, eran dos detectives que se apellidaban igual. Sí. Tú ya mencionaste esta de Automan y Manimal, que yo creo que ahí el tema es que gente de nuestra generación las vio de niño y probablemente si las volvieran a ver ahora estarían tratando de olvidarlo. Es que, mira, Automan y Manimal, en realidad varias de estas series fue, en Chile por lo menos, no sé si habrá sido una iniciativa general, nunca he buscado información, se empaquetaron como productos. Entonces veías un día de la semana a cierta hora una de las series de Glenn A. Larson, que esas eran 2 de ellas, pero había más. Y El Auto Increíble, que es Knight Rider, era probablemente la más popular, que hasta remake generó Knight Rider a inicios de este siglo. La que yo mencionaba hace un rato, El Guerrero del Camino, en inglés se llama The Highwayman, y era con el mismísimo Flash Gordon como protagonista, ¿no? Era Sam J. Jones y Mako, y no recuerdo quién es más. Bueno, Beto, no estamos yendo por las ramas para variar. Sí, no, pero eso era para ponerlo en contexto. O sea, la Battlestar Galáctica original pues era un concepto bastante extraño, y es el actor que interpretaba a Starbuck era Dirk Benedict, que después lo convirtieron en chiste, porque recuerdo que en algún momento cuando el remake se puso de moda, circuló mucho en redes sociales una foto en la que estaba con... se me fue el nombre de la actriz que interpreta a Starbuck en la serie nueva, que es quien está haciendo a Bo-Katan en The Mandalorian, y estaban los dos tomándose un café. Entonces circulaba la foto como Starbuck tomándose un café en Starbucks. Katie Sackhoff, justamente, pero sí, era una época muy distinta. Ahorita que te dije de Lee Majors, no me acuerdo si el hombre increíble, el hombre nuclear, que era de $6 Million Man, no me acuerdo si también era de Glenn Larson, pero la vez que no me sorprendería. No, parece que no. Sí, yo me acuerdo que era de los nombres que lo veías en pantalla y sabías. También era el productor de una serie de un médico forense. Mira, trabajó en The $6 Million Man, pero no es el creador de la serie. Ok. Sí, porque según yo él ya fue más de la segunda mitad de los 70, ¿no? Y The $6 Million Man debe ser toda como del 70. Mira, trabajó en El Fugitivo como escritor. ¿En la original? Sí. Ok. Pero como escritor solamente. Pues parece que Quincy es la más exitosa de las que hizo. Yo recuerdo que esa a mi mamá le encantaba, entonces esa no me la perdía. Era un médico forense.
Nada que ver con lo que después vimos con CSI. Era muy, muy distinta la forma de interpretar a un forense en aquellas épocas. Pero sí tenía series muy, muy exitosas. ¿Qué es Source of Justice? Esa no me suena. Wow. Pero tiene noción así como de concepto de esos raros que hizo después. Ya que estamos hablando de Knight Rider, me pregunto si la de Nighthawk sería de él, la de la moto, que en español se llamaba El Cóndor. Esa no sé si sería suya. No me parece. Era como querer colgarse justamente de Knight Rider, pero con una moto, ¿no? Sí. No me aparece. Hay una que se llama The Highwayman, pero... Esa es la que te decía del Guerrero del Camino, con Sam J. Jones como trailero. Eran traileros en un mundo que tenía un airecito a Mad Max. Era muy rara esa serie. Busqué demasiadas cosas, entonces Google en estos momentos piensa que soy un robot y me pide confirmar todo lo que ingresó como búsqueda. Hace bien. Puede evitar que caigas en algún agujero negro. Y si no mal recuerdo, también en algún momento le entró a las adaptaciones de cómics, ¿no? Porque si no mal recuerdo era uno de los productores de... Ay, ¿cómo se llamaba? De ese cómic de Ultraverso. Mira, técnicamente... sí. ¿Nightman? Ajá. Sí, según yo era uno de los productores de Nightman. Sí lo era. El creador de la serie también. Ok. Wow, es una lista muy extensa, pero la gran mayoría de estas series diría yo que no duraron, o sea, no diría yo, aquí lo pueden revisar en Wikipedia, no duraron más de un año. Sí, vamos a aventar cosas a la pared a ver qué se pega. Sí. Pero al ser el creador de las originales, cuando hubo remakes de todas estas, pues tenía ahí créditos, ¿no? Entonces obviamente estaba en el remake de Knight Rider, en el remake de Galáctica y no sé qué tantas otras series de lo que hizo hayan revivido, pero la como versión creador moderna de... voy a dar el listado completo a ver si se te prende la ampolleta. Alias Smith and Jones, Fools, Females and Fun, Switch, Quincy, M.E., Hardy Boys, Nancy Drew Mysteries, Battlestar Galactica, Sword of Justice, Buck Rogers in the 25th Century, The Misadventures of Sheriff Lobo, BJ and the Bear, Galactica 1980, 1980 tendría que ser en realidad, Magnum P.I., esa también es muy exitosa, duró 8 años, The Fall Guy, la otra que mencionaste, también esa duró 5 años, también se podría calificar de exitosa, Knight Rider 4 años, Manimal, Trauma Center, Automan, Masquerade, Cover Up, Half Nelson, PSI Love You, robándole el título a los Beatles, One West Waikiki, Team Night, no, esta no, Nightman, y esa es la última que creo. Ok. Sí, y ya la versión moderna de Battlestar Galactica era co-creación de Ronald D. Moore, que no recuerdo quién es su socio, pero Moore es de lo que es la realeza ñoña en este siglo, ¿no? Él empezó como escritor en Star Trek, si no me recuerdo trabajó en Next Generation, en Voyager y en Deep Space Nine. Sí, pero fue el principal escritor, creo que era el jefe de escritores de Deep Space Nine. Sí, según yo todas llegó ya empezadas, no fue... Por eso no era showrunner, pero sí llegó a ser de los escritores más prolíficos. Si no me recuerdo, también escribió un par de las películas producidas ahí en el cambio de siglo, a finales de los 90, principios de este siglo. Escribió o coescribió un par de las películas, lo cual pues creo que tampoco es como para presumirlo. Y pues esta versión nueva de Galáctica pues debe haber salido por ahí que como de 2003, 2004. Que recuerdo que partió como una miniserie. Que eran en Estados Unidos pasó como 2 episodios de hora y media. Acá en México no recuerdo cómo llegó. Ya después eso dio origen a una serie semanal que duró que habrán sido como 5 temporadas de Battlestar Galactica. Ajá. Creo que fueron 4, Beto, pero fueron en un periodo largo entre 2004 y 2009. Ok, eso en la miniserie spin-off precuela, ¿no? Que era Caprica, sí. Pero... Sí, son 4 temporadas, 76 episodios, y esto partió con una miniserie de 4 episodios. No, 2 episodios largos, que lo transmitieron como 4 episodios. Pero mira, fueron primera temporada 13 episodios, segunda 20, tercera 20. Ahí se empezaron a sentir largos esas temporadas. La primera es extraordinariamente buena, es una de las mejores cosas que han hecho en televisión nunca. Después de la tercera temporada viene Razor, no recuerdo qué era eso. Después la cuarta temporada entre 2008 y 2009. Y después vino The Plan, que es algo así como el epílogo de la serie. Ya. La cuarta temporada fue
un poco una decepción, pero no es mala. Que más recientemente pues está teniendo un hitazo por ahí con For All Mankind, ¿no? Esta serie original de Apple TV, que todo el mundo habla maravillas de ella. Y también es uno de los creadores de esta serie de época de viajes en el tiempo, ¿no? La de Outlander. Que sí. Lo intenté, pero no, es una telenovela. Los viajes en el tiempo no bastan para convencerme de ver. Ok. Pero pues Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Chantel Van Santen, Jodie Balfour, Ryan Schmidt, Sonia Valger, Chris Marshall, Cynthia Gu, Casey W. Johnson, Coral Peña y Eddie Gategui. For All Mankind. No la he visto. No tengo Apple TV. Yo tampoco. Y tampoco la he visto, pero tengo muchas ganas. Ahí sí he oído maravillas de la serie. Ok, Beto. ¿Qué más? Fue una gran desvío de Sí, Battlestar bastante. Galactica. Arturo López, ¿han leído Monkey Prince de Jin Ren Yang? No. Está en mi lista, pero aún no. Eliezer, ¿hay alguna adaptación a cómic del cuento El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe? Probablemente, pero no la he leído. Muchas. Edgar Allan Poe está en dominio público, entonces hubo adaptaciones en la IC, hubo adaptaciones en las revistas de la Warren, entonces seguramente hay bastantes más, pero sí, casi todo de Edgar Allan Poe, al menos sus cuentos de oro, casi todo ha sido adaptado a cómic en algún momento. El mismo Eliezer, ¿conocen algo de la serie Midnighter de Gardenis de 2007-2008? Sí, ¿qué opinan de ella? No la leí. ¿Tú, Beto? Sí, muy entretenida, pero pues de esos casos en los que, insisto, ya cuando trataron de integrar a los personajes de Wildstorm en DC, pues simplemente no había noción de qué hacer con eso, y nada más fue a Ennis: oye, tenemos un Batman que no respeta las reglas, ¿quieres? Y pues Ennis dijo: sí, suena divertido. Y lo fue, pero no va nada más allá. Es una lectura entretenida. Si les gusta ver superhéroes violentos e irreverentes, pues es en lo que se especializa Gardenis. Es corta, pero bastante entretenida. Corta, pero intrascendente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Sí. Arturo López, ¿cuáles son sus trabajos favoritos de Sienkiewicz? Ya lo puedo escribir de memoria. Es que no es tan difícil. Es nada más poner atención. Sí. Sienkiewicz. Sienkiewicz. No recuerdas. IEX. Lo puedes cantar IEX y es más fácil. Sienkiewicz. ZS. No, ¿cuál ZS? El final es CZ, como la mayoría de los apellidos polacos. Es 100 con S, Kie con K y luego termina con W y CZ. Wix. Es CZ. CZ y se lee siempre como sh. O como dice él, Sienkiewicz. Incluso con este intermedio. Yo te pongo un amigo que se pida Pashka y también se lee como Paxka. Tiene CZK, pero es Pashka. Polaco tiene algunas reglas extrañas. Pues no sé, ¿qué puede ser nuestro favorito aparte de sus increíbles portadas? ¿Su etapa en Moon Knight? ¿Sus New Mutants? ¿Electra Assassin? Yo creo que por ahí, porque, o sea, siempre es bueno, pero al principio era otra cosa. Sí, cuando empezó a experimentar, que primero llegó dibujando muy modosito. Sí, miren, yo puedo imitar a Michael Golden o a Neil Adams. Ustedes díganme, ¿qué quieren que haga? Y de repente con eso le esperaba, empezó a jugar con su forma de componer, o les decía: miren, a que nunca habían visto a nadie usar una navaja para dibujar páginas de cómic. Y un cepillo de dientes. Ese sí no era tan inusual. La navaja fue lo que sí fue de: ¿qué está haciendo este tipo? Pero muy, muy bueno. Básicamente, creo que no puedes pensar en nada malo de Sienkiewicz, porque incluso cuando le da por actuar nada más como entintador, hay algunos artistas con los que va muy bien, ¿no? Yo recuerdo que verlo entintar a Jim Aparo fue revivir a un artista que tenía 10 años, que se le veía ya el cansancio con el medio, pero hay algunas etapas. Verlo entintar a Dennis Cowan es algo que a mí siempre me ha encantado. Sienkiewicz sobre Cowan, luz impresionante. Es como caos sobre desorden, pero sí. Ajá. Que también cuando iba a tener por ahí colaboraciones con Kevin Nolan, es como: hijo, estos dos podrían entintarse uno al otro y no sabes qué es más que es más impresionante. ¿Qué te vuela más la cabeza? Sí, a mí me encanta su arte. La verdad es que sí, no podría decir que es el mis favoritos, porque me gusta mucho su trabajo. Visualmente es quizás uno de los artistas más sólidos e innovadores que hayan visto jamás los cómics. ¿Qué más se puede decir después de eso? Sí. Y luego, fíjate, nada más para que veas. Creo que está mi pobre angelito detrás tuyo, Beto. Es probable. Pero nada más para que veas la crueldad. Nos hacen empezar a pensar en el arte de Bill Sienkiewicz
y luego la siguiente pregunta es para traerte de vuelta a la realidad y de un trancazo. Okay, sin siquiera decir agua va. No es Mark Millar, ¿cierto? No. JJ 2049. ¿Qué opinión tiene del arte de Greg Horn? Ok, ahora sí tengo que hacer el comentario, no como la otra vez que me equivoqué de autor. Excesivamente calenturiento, diría yo, que es el arte de Greg Horn. Demasiado cheesecake. Va más allá del cheesecake. Sí. Creo que sí. Es completamente explotar la sexualidad de sus personajes. Hay un mercado para eso, pero sí me parece que en términos generales sí, adolescentes babosos. Su arte aparece como los que fuimos en lugares, alguna vez. Sí, pero su arte creo que aparece en muchos lugares en donde no debería estar. Por ejemplo, siempre me gustó un poco que fuera el artista principal de portadas en una época de She-Hulk. Porque lo podía entender cuando hacías ilustraciones sobre todo de la White Queen, por ejemplo. O sea, Emma Frost ilustrada por Greg Horn, pues como que iban de la mano. Pero no me gustaba verlo en las portadas, por ejemplo, de Elektra y de She-Hulk. Sí, siempre sentí como que eran portadas de mal gusto. O sea, entiendo que hay un lugar para esa clase de arte y creo que no eran esas series. Entonces, no soy fan. La verdad es que sí es un artista que visualmente puede hacer cosas muy atractivas, pero en general a mí no me agrada mucho que digamos. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y esto se siente raro, Esteban. Vamos a acercarnos al final de las preguntas. Martín Volumen. Acabo de comenzar a leer Paper Girls. No planeaba ver la serie pronto, pero veo que se hizo poco ruido e inclusive no continúan con esa temporada. ¿Saben algo al respecto? Mira, yo no he visto la serie. Beto la comentó hace no muchos episodios atrás. Creo que fue el episodio 302 o 303. Y supongo que no prendió, tal vez no tuvo suficientes vistas como para meritar una segunda temporada, no lo sé. Beto, ¿tienes alguna información al respecto? Pues nada más que hicieron eso. Amazon Studios hizo el anuncio de que no la iban a renovar. Entonces hay que recordar que en tiempos de streaming ya no es de que la serie queda cancelada, sino que se dice no se va a renovar y se supone que los productores tienen libertad de tratar de llevarla a otra parte. Si alguna cadena u otro servicio de streaming se interesara, pues la serie podría sobrevivir. Pero por ahí, por comentarios que vi en el Twitter de Cliff Chiang, sobre todo, porque Brian K. Vaughan no tiene presencia en redes, por lo que debo entender Cliff Chiang es que al parecer no hay interés de nadie de continuar con la serie. Entonces, pues una lástima porque yo creo que fue un muy buen inicio de esta serie. Creo que adaptaba de una forma bastante sólida los primeros números del cómic y pues lamentablemente no logró encontrar una audiencia que justificara el costo de la serie, que no sé realmente qué tan cara es en términos de presupuesto. Sí hay una cierta cantidad de efectos visuales que seguramente no son baratos, pero tampoco son tantos como para pensar que fue una serie tan cara como podrían ser algunas otras. Entonces me imagino que fue eso, que los números de audiencia no fueron lo suficientes como para ameritar que el estudio siguiera invirtiendo dinero en ella y pues anunciaron que no va a seguir adelante. Entonces pues yo creo que la vamos a tener que sumar a la larga lista de adaptaciones de cómic que no van más allá de la primera temporada. Ok. ¿Y qué más nos queda, Beto? Y la última pregunta que tengo en Discord es de Arturo López, que dice: ¿leyeron el cómic de Batman 89? No. No, yo estoy pendiente de los artistas, veo de repente las portadas y unas páginas interiores, pero no es el tono de historias que normalmente me gustan. Yo no soy tan fan de las películas de Burton cuando las sacas de su medio, entonces no sé si algún día la vaya a leer, la verdad. Yo me he vuelto cada vez menos fan de las películas de Burton, así que por ahí pasa mi desinterés. No creo que sea malo el cómic, probablemente se hace con toda la buena intención del mundo, pero por otro lado hay que tener una buena dosis de nostalgia para interesarse por esos proyectos. No es como que te falten cómics de Batman en publicación para ir a buscar más. Así que creo que pasa un poco por eso, en mi caso al menos. Sí, y insisto, yo creo que es un proyecto que apela más a la nostalgia, y la nostalgia es algo que a mí nunca me ha llevado a leer o ver nada, entonces no era por ahí conmigo, aunque hay algunas soluciones bastante bonitas. Joe Quiñones se la pasaba compartiendo portadas y demás, y los últimos números de la serie era Joe Quiñones entintado o con acabados de Pablo Rivera, entonces visualmente no hay nada que pedirles, pero insisto, no es algo que a mí me atraiga porque nunca he sido fan de cosas que apelan a la nostalgia de una forma tan directa. Ok.
Mira, yo creo que aquí podemos anticiparnos a las siguientes preguntas. Tampoco he leído mucho del Batman 66, fue de lo que más leí y fue muy poquito. Pero tampoco he leído Wonder Woman 78, creo que era, o 77. Así que en general, debe ser 77. sin que tenga nada contra esos proyectos, no han despertado mi interés, así que no los he leído. Sí, lo mismo conmigo, no. Insisto, las películas las puedo apreciar como producto de su época, igual que la serie de Wonder Woman, pero no es nada que tenga algún valor especial para mí. No veo necesidad de revisitar esos conceptos en formato de cómic. Sí, ahora si a ti te interesan, por favor, y después nos cuentas. O Sí. empiezas tu propio podcast y nos mandas la dirección. También es una opción. No faltan podcasts, pero aún así surgen todos los días uno nuevo. Sí, eso sí. Así es de que acabamos con las preguntas. No lo puedo creer, Beto. Se les está quitando lo preguntones. Puede ser, o tal vez fuimos muy ejecutivos en las respuestas. Deberíamos habernos quedado más rato en Battlestar Galactica. También pudo ser opción, pero Sí. ya nos habíamos alejado No. de Battlestar Galactica y estamos hablando de otras cosas. Es No de es que como que tampoco... nos cueste mucho hablar de Battlestar Galactica, ¿eh? Mira, yo voy a agregar lo siguiente de Battlestar Galactica. Si se ponen a ver la serie y por algún motivo les parece que avanza lento, esperen a ver el capítulo que se llama 33. Que ese es el capítulo en el que o les gusta la serie o no les gusta la serie. Pero ahí lo van a saber. Y yo creo que es muy probable que sí les guste. Sí, si les gusta la ciencia ficción es casi seguro que les vaya a gustar la serie. Sí. Pero pues eso. Entonces sí, pues creo que es hora de comentar cosas, Esteban. Okay. ¿Leíste o viste algo que quieras comentar? No, lo siento mucho, Beto. Este fin de semana de exceso de asado y cosas por el estilo me tuvo... Aparte de preocupado de hacer asado y de manejar, me tuvo alejado de la civilización. Estuve en el campo, así que no tuve la posibilidad de leer muchas cosas. Recuerdo que sí leí algo y que se me olvidó comentar, pero veré si me acuerdo en el momento. Ok. Bueno, pues yo para partir con un cómic y finalmente concluyó uno de los proyectos recientes de Rick Remender, que cuando partió leí el primer número y leer ese primer número me hizo darme cuenta de que este iba a ser la clase de material del que se lee mejor de corrido. Así de que esperé a que concluyera una serie de 11 números que se llama A Righteous Tears for Vengeance. ¿Cuánto? Que es escrito por A Righteous Tears for Vengeance. Ok. Sí. Una rabiosa sed de venganza. No sé si rabiosa ser lo mejor, pero sí. Y bueno, podría también ponerse como una justificada sed de venganza. Ok. Righteous. Te entendí, sí, Righteous. Ok. No. La recta sed de venganza, entonces. Sí, que es un cómic escrito por Rick Remender con arte del portugués André Lima Araújo, que hacen equipo con el colorista Chris O'Halloran y el rotulista Ross Goodham para crear una historia de crimen que está narrada con un ritmo bastante inusual. A mí lo que me sorprendió en aquel primer número es que tenía una cantidad mínima de textos. No llega a ser de lo que se conoce como cómics silentes, pero está muy cerca de ello. Y recuerdo cuando apareció, mucha gente decía, es que es increíble que los escritores cada vez sean más flojos, deberán hacer un poquito más de esfuerzo por escribir el cómic. Está escrito, no tiene diálogo, pero tiene guión. Sí, no fue de que le hizo señas al dibujante y el dibujante con las señas entendió lo que tenía que hacer. No fue que puso el nombre y le dijo, tú pon imágenes ahí, dale. Tú dibuja algo. Dibuja algo. Que lo escribí yo. Sí, son los cuentos que digo, hijo, sí, les cómics, ¿sabes cómo funciona esto? Pero la historia tiene un inicio extraño, pero intrigante, ¿no? Desde el primer número te captura. Parte en el barrio chino de Vancouver, Canadá, que de entrada ya el moverte a ciudades canadienses y en un barrio de minorías, pues es algo que no esperas ver en un cómic publicado en los Estados Unidos. Entonces ya desde ahí partes de una forma extraña y sigue un personaje que parece que es de esos casos que si este fuera un cómic de Mark Millar, esto sería la apuesta de es que queremos que Benedict Wong sea el que haga la serie o la película, porque así es como se ve el tipo físico del personaje al que empieza a seguir, que es esta persona de rasgos orientales. Sale de un edificio, empieza a caminar y lo agarra la lluvia y a la hora de subir al autobús le cede el paso a un par de ancianos y como resultado pues él se tiene que mojar más tiempo y después descubre que sus cigarrillos se hicieron sopa
Y lo que todo el mundo le repite cada vez que le han bajado es, sí, deberías sí conseguirte leí, una pero sombrilla. llegué hasta el final del número 1. Ok. Sí, dale. Perdón. Sí, ese primer número, pues sí, lo ves que está buscando algo, tiene una ubicación marcada en los mapas de su teléfono. Sí. Y pues toma este autobús, se baja en una parada en medio de la carretera y empieza a caminar. Era el celular, porque él encontró, estaba buscándolo en el computador, encontró... ¿Era esa, cierto? Ya, dale, sí lo leí. Entonces llega hasta una casa, está, pues parece que va buscando algo, alguien, pero no entiendes qué. Toca la puerta, nadie responde, toca el timbre, nadie responde y se da cuenta que la puerta está abierta. Entra y está la tetera en el fuego, está chiflando, hay una cena servida en la mesa, pero no, aparentemente no se ve nada, sigue buscando en las habitaciones y encuentra una pareja que aparentemente fueron torturados y asesinados. Entonces esto lo pone muy nervioso y lo primero que hace es empezar a limpiarlo todo y salir de ahí para que no quede huella de que estuvo por ahí. Pero pues en medio de la lluvia y por cosas que lo ocurren en el camino, deja un par de huellas en la banqueta a la entrada de la casa. Y regresa a su casa y ahí descubrimos que tiene un escondite debajo de las placas de madera en el suelo, debajo de la duela. Tiene un escondite en donde saca una memoria USB y al parecer tiene los elementos necesarios para poder navegar la dark web. Y ahí lo que nos da a entender es que de algún modo encontró un sitio en donde se intercambian mensajes asesinos profesionales y sus potenciales clientes. Entonces no terminas de entender qué es lo que está ocurriendo porque no sabes si es un asesino y alguien se le adelantó o si es alguien que está siguiendo los pasos de un asesino. Y poco a poco pues te das cuenta de que es lo segundo, ¿no? De algún modo él se enteró que existía esta red y ha estado tratando de seguirla y de advertirle a las posibles víctimas, pero pues en el proceso de hacer esto se ve involucrado en una situación llena de violencia. Entonces el cómic tiene un ritmo bastante ágil porque el hecho de que tenga tan pocos diálogos pues hace que vaya siguiendo más las imágenes. Entonces pues esto le da una agilidad a la historia porque no se trata tampoco de que te esté dando tanto detalle, sino que te está además mostrando a detalle la forma en la que transcurre la historia. En ese sentido es muy efectiva la narrativa de Araujo. Me parece que es uno de esos artistas que tiene un diseño de página que hace que sea muy claro y fácil seguir lo que te está narrando. Obviamente pues esto tiene que ir de mano de descripciones de Rick Remender que sean efectivas y te crea esta sensación de que estás en medio de una historia de crimen con alguien que se metió en algo que no terminaba de entender. Entonces se presenta en casa de otra potencial víctima pensando en que va a llegar antes que el asesino y se encuentra con él más y descubre que pues por alguna razón contrataron a 2 asesinos para que estuvieran ahí, incluso trabajaran en conjunto para eliminar a una persona, una mujer que aparentemente vive con un hijo, un niño de no sé, que tendrá unos 10, 12 años y pues en medio de la situación no sabe qué hacer, enfrenta al asesino y termina por salvar la vida de esta mujer, pero no sabe que tiene un hijo. Él cuando la saca de ahí se la lleva inconsciente, cuando la mujer despierta dice, ¿y mi hijo? ¿Qué? ¿Cuál hijo? Tengo un hijo, estaba en mi departamento, estaba dormido, tenemos que regresar. Entonces esto hace que cuando están tratando de salir de igual con el niño se topan con el segundo asesino que apenas venía llegando y de ahí inicia una persecución que deriva en muchas otras situaciones. La historia va avanzando número a número de una forma muy muy ágil. La verdad es que es una serie que se lee bastante rápido y no por la falta de texto sino porque el ritmo está hecho para que funcione así. No es un caso como por ejemplo que ya lo hemos comentado alguna vez lo que pasaba con Hardboiled, ¿no? Que decían es que Hardboiled lo lees en 5 minutos. No, si lees Hardboiled en 5 minutos no lo estás leyendo porque la cantidad de información visual que hay en las páginas de Hardboiled es muy distinta. Aquí sí te está siguiendo una narración visual. Entonces en ese sentido se mueve muy rápido. La clase de cómic que los 11 números probablemente los lees en menos de 2 horas. Y eso me hace pensar que si está pensado como esto lo puedes adaptar a una película sin ningún problema, porque lo que hace que visualmente te está narrando lo que sean las cosas en tiempo real. No hay tanta información visual que absorber, pero la historia se mueve a un ritmo bastante agradable. Creo que eso puede ser una película de crimen y acción bastante interesante si se llegara a dar. Y sigue a este personaje que después abrió, se llama Sonny, que saben que su única familia es su madre, que está en un hogar para ancianos,
y pues ahora él tiene que mantenerse escondido porque pues se metió con gente muy poderosa y cuando descubres la clase de persona que es la que está detrás de estos homicidios que él ha tratado de prevenir y termina por tener que involucrarse y dejar atrás su vida él mismo. Esto pues eventualmente es encontrado y lleva a un par de enfrentamientos finales porque también te llevas un par de sorpresas hacia el final. Creo que la segunda mitad de la serie tiene un par de giros argumentales que quizás no esperabas, están muy muy bien construidos y presentados y la historia la verdad es que es uno de esos cómics que te deja la sensación de que es algo que en cualquier momento hay que decir, oigan, esto está muy bueno, tenemos que hacer una película. Es un cómic que a mí la verdad es que me gustó mucho. Yo soy muy fan del trabajo de Rick Remender. Hay pocas cosas que ha hecho Remender que no me gusten y en este caso creo que la colaboración con André Lima Araújo funciona de maravilla. Chris O'Halloran es uno de estos coloristas que tienden a usar paletas muy vivas, pero la selección que hace de colores para crear atmósferas es muy efectiva. Entonces, aunque hay colores muy vivos, la atmósfera del cómic se siente oscura y depresiva porque utiliza muchos tonos amarillos que le crean una estridencia que hace que resulte incómodo el entorno que le crea a mucho de lo que te están contando. Y en el caso de Ross Button, pues es uno de esos rotulistas que la forma en la que llena los rótulos y cómo los espacios, sobre todo en un cómic que tiene tan pocos diálogos, creo que también es parte de la experiencia visual que representa este cómic. Entonces, si no lo conocían, no saben de su existencia, sí les recomiendo que le echen un vistazo. Esto fue publicado por Image Comics y concluyó apenas hace un par de semanas. A Righteous Tears for Vengeance, de Rick Remender y André Lima Araújo, con Chris O'Halloran y Ross Button. Mira, ahora que me reactivaste la memoria, recuerdo que leí el primer volumen de esta serie, porque en algún momento nos preguntó Andrés Pastén por esta serie, si mal no recuerdo. Uno de nuestros seguidores más antiguos. Y recuerdo que la leí, pero no recuerdo si la comenté o si es que dije algo, fue muy, muy breve. Y me devolvió la fe en Rick Remender después de que leí, ¿cómo se llama la otra serie? Scumbag. Que fue la que no te gustó. Que esa sí que la detesté. Yo no la he leído. Yo tengo curiosidad porque sé que es más en onda de humor negro, que es algo que a mí no me molesta. Entonces, probablemente, eventualmente llegaré a ella. Si quieren leer el primer número de A Righteous Thirst for Vengeance, está disponible en Image Comics, imagecomics.com/red/A Righteous Thirst for Vengeance, cada palabra separada por guión. Sí, que es algo bastante común con Image, ¿no? Que casi cualquier serie, el número 1, se puede leer de forma gratuita en el sitio. Uh-huh. Saben que los lectores de cómics son adictos y que una probadita puede llevar a que quieran más. Tal cual. Okay. Hasta ahora les ha funcionado, entonces quizás no es una idea equivocada. ¿Qué otra cosa quieres comentar, Beto? Y la otra, de los estrenos de Netflix, esos que suelen pasar debajo del radar, estrenaron el pasado fin de semana una serie curiosa, que la vez que me entretuvo más de lo que esperaba, la empecé a ver más por curiosidad. Se llama The Imperfects, que de entrada me llamó la atención el título. Y no sé cómo describirla. Es una especie como de cruza entre la serie de Misfits que ya comenté alguna vez, y quizás con un airecito de a lo mejor gente cierta se acuerda de una serie ochentera que se llamaba Misfits of Science, y no sé de qué forma describirla. Es una historia de ciencia ficción que parte bajo la premisa de que en un futuro muy cercano, prácticamente inmediato, un grupo de científicos ha estado haciendo experimentos con malestares genéticos que aparentemente tienen que ver con el calentamiento global. El postulado que tienen estos científicos es que la evolución siempre ha ido de la mano del cambio climático, porque cada vez que hay un cambio climático en el planeta, la mayoría de las especies se tienen que adaptar a este cambio y esto es lo que ha provocado que se dé la evolución. El problema es que entre los últimos años del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, el cambio climático ha sido tan acelerado que la evolución no ha podido mantener el paso. Y esto es lo que ha provocado la aparición de tantas enfermedades de índole genético, porque las especies no pueden mantenerse a la par de lo que está pasando con el planeta. Entonces es un postulado interesante que si le andas científicamente pues le vas a encontrar muchísimos agujeros, pero me parece una idea
interesante para tener el planteamiento. Entonces lo que empiezan a hacer estos científicos es experimentos con células madre para que uno de estos padecimientos en particular es gente que nace con algunas insuficiencias en algunas partes de su código genético y utilizan células madre artificiales para tratar de compensar. El problema es que esto crea un efecto secundario que se da como una especie de mutación. Entonces la serie sigue en particular a 3 adolescentes que tienen entre 18 y 21 años, que son un chico y 2 chicas. Es un chico hispano que se llama Juan Ruiz y 2 mujeres, una chica de ascendencia no sé si india o pakistaní, que se llama Abhi Singh, y la otra es una chica blanca que es la líder de una banda de punk rock que se llama Tilda. Y pues los efectos secundarios en sus casos se manifiestan de formas curiosas porque Abby emite feromonas que pueden afectar el comportamiento de la gente a su alrededor, que no se trata nada más de una atracción física, que es lo que usualmente entendemos con el uso de feromonas, sino que puede reflejar su estado de ánimo. Si ella siente miedo, la gente a su alrededor va a sentir ese mismo miedo y va a reaccionar de una forma acorde. Si ella siente rabia, va a provocar que la gente solo sienta rabia o ira hacia otras cosas. Y del mismo modo puede provocar que sientan atraídos a ella y estén dispuestos a hacer lo que sea por ella. Aquí la cuestión del personaje da un giro interesante porque ella se reconoce a sí misma como asexual. Entonces cuando tienes un personaje que se identifica a sí mismo como asexual, pero provoca una irresistible atracción sexual en la gente a su alrededor, pues es algo que da para algunas situaciones interesantes. En el caso de Tilda, que es la cantante de una banda de rock, ella empieza a tener síntomas de hiperacusia, que es un oído muy muy sensible. Si lo quieres llevar a superpoder, sería como tener super oído, pero no solo eso, sino que de repente descubre que su voz puede alcanzar una escala tan alta que se convierte prácticamente en un ultrasonido, es como una especie de banshee. Y en cuanto a Juan es un artista de novelas gráficas, está en una escuela de arte, y cuando lo conocemos lo vemos en la oficina del director de su escuela, que la está reclamando porque el cómic que creó lo imprimió en las instalaciones de la escuela utilizando papel y recursos de la institución, pero le ha ido tan bien que la forma como se sacude el problema es ofrecer el 10% de sus ganancias a la escuela a cambio de que lo dejen seguir trabajando de esa forma. En su caso, él tiene lagunas mentales, de repente en las noches pierde noción de lo que hizo y despierta en medio de la nada y con la ropa desgarrada, y no sabe por qué. Eventualmente descubrimos que es una especie de hombre lobo, pero no se convierte en hombre lobo, sino en un chupacabras, que es pues darle el giro también con la idea de que es mexicano, que de hecho el actor que lo interpreta es mexicano, y si no mal recuerdo es uno de los que anunciaron como parte del elenco de la futura adaptación de One Piece en live action. Es un actor mexicano que empezó haciendo telenovelas y que pues ahora ya está haciendo por allá proyectos para Netflix. En general creo que la serie parte de algunas cosas que son lugares comunes y clichés, pero tiene la buena fortuna de estar bien escrita y tener un buen desarrollo de personajes, y eso hace que sea bastante más entretenida de lo que pudieras esperar. Son 10 episodios, que la verdad es que son de una vista bastante ágil. Cada uno de ellos dura entre 30 y 40 minutos, 35 minutos por medio cada uno de estos episodios. Y pues te siguen la idea de cómo están ellos tratando de localizar a uno de los científicos que fueron responsables de hacer pruebas con ellos de estas células madre artificiales para ver si pueden curarlos. Y ya después se involucran otros elementos como una organización con lazos gubernamentales que no sabe si quiere contenerlos, explotarlos o hacer qué. Algunos científicos con menos escrúpulos que están viendo de qué forma se le puede sacar provecho económicamente hablando a estas mutaciones que provocan esas células madre artificiales, y otra científica que tiene un interés personal porque ella misma es víctima de este síndrome y las mutaciones que provocan los experimentos. Entonces, si se le pone a echar un vistazo, es que se las recomiendo bastante. Creo que es una serie bastante entretenida. Yo insisto, la empecé a ver más por curiosidad que por otra cosa, pero las relaciones interpersonales creo que están bien llevadas y la serie resulta bastante más entretenida de lo que esperaba. La verdad es que la encontré como una grata sorpresa, aunque no sé si tenga lo suficiente como para meritar y ganarse una audiencia y tener una segunda temporada. Pero en términos generales me gustó. Habrá que ver si tiene un posible futuro. The Imperfects, que es una producción original de Netflix. Ok. No tengo nada más que comentar, Beto.
lamentablemente. No sé si te queda alguna otra cosa. Tendríamos que ir anunciando que tal vez vamos a tener un par de episodios perdidos la próxima o la semana subsiguiente. En realidad creo que la próxima semana va a ser normal, pero la subsiguiente puede que tengamos por lo menos algún atraso. Sí, aún está por verse, pero si me siguen en redes sociales probablemente ya se enteran, pues por ahí algo que me voy a someter a otra cirugía en el ojo izquierdo. Entonces me operan el día 30 de septiembre, que es el viernes de las próximas semanas, y no estoy seguro cómo va a estar el proceso de recuperación, porque puede ser que pues si, como es una operación ambulatoria y que en realidad no tiene muchos cuidados postoperatorios, no haya mayor inconveniente, pero pues hasta que no ocurra realmente no tendré noción de cómo vamos a estar. Entonces probablemente la semana que entra, como ya mencionaba Esteban, estamos normal, vamos a tener Tierra Prima en próximos días, estará el especial de fin de año y posiblemente el episodio 314 también se dé todavía con regularidad, de fin de mes, pero Beto, después no de de fin eso, de año. perdón, de fin de mes, es que ya es el último cuatrimestre, acá se dice es que pasando fiestas patrias sigue Halloween, Navidad y se acabó el año, ya, es fin de año. Sí, ya empieza primavera o otoño para ustedes y se acaba el año. Si vas a un centro comercial ya está lleno de arbolitos y adornos de Navidad, entonces ya se siente el fin de año a la vuelta de la esquina. Sí. Por acá también festejamos el invierno a pesar de que pasemos a verano. Festejamos con nieve la Navidad. Con adornos que simulan nieve, a pesar de que ni siquiera cae nieve en Santiago, por lo menos en la parte baja, pero bueno, así es. Sí, que también comentamos ya hace rato así medio de pasadita el tema este de lo que va a haber secuela de Constantine, como a 20 años de que se hizo la película original. Sí, algo y así. pues ya que estamos con el tema de las noticias, pues también habría que mencionar que hubo ya por ahí otro anuncio de iniciativa editorial a través de Substack, ¿no? Ok, no supe de eso. ¿Qué pasó? Pues Matthew Rosenberg, este escritor de cómics de quien hemos mencionado ya varios proyectos tanto independientes como de cosas que ha hecho para Marvel y que será el próximo escritor de los Wildcats en DC, pues él en Twitter, por ejemplo, firma como Ashcan Press, que fue como empezó a publicar sus cómics independientes bajo ese apelativo, y resulta que pues ahora ese nombre lo va a usar para una editorial independiente que pues es esos casos raros porque no sabes si decir que es un sello editorial o qué, porque de entrada esto va a nacer a través de Substack, que lo que hizo fue reunir a muchos de sus amigos y van a trabajar juntos en varios proyectos. Entonces pues será interesante ver qué sale de esto. Es una de esas cosas que sabemos que es un entorno muy, muy variable, que lo comentábamos hace algunas semanas, ¿no? Que nos preguntó que por qué ya nadie decía nada. Y tratamos de explicar que pues el tema es que cuando hay anuncios de algo nuevo, pues todo el mundo está encima de la noticia, tratando de entender qué más está ocurriendo, pero ya que están los proyectos en marcha, pues es mucho menos lo que ves al respecto. Y en este caso pues está la noción de que hicieron el anuncio y sabemos que se va a dar esta colaboración entre varios profesionales del medio, bajo el sello conocido como Ashcan Press a través de esto, y Matthew va a ser así como el centro, pero tampoco es el único escritor que está involucrado. Él dice, no somos una editorial, pero somos un grupo de gente que hace cómics y vamos a firmarlo todo bajo este sello. Respecto a los nombres involucrados, pues insisto, mayormente él es parte de esta generación de escritores y artistas que hicieron su aparición en la escena del cómic americano en los últimos 10 años, y con algunos de ellos ya ha colaborado. Los artistas con los que se anunciaron las primeras colaboraciones, por ejemplo Tyler Boss, que es el artista actual en What's the Furthest Place from Here y en Four Kids Walking to a Bank, que ya la comentamos por aquí en su momento. Va a colaborar también Juan Ferreira, que es un artista que en años recientes ha hecho cosas bastante interesantes en Marvel. Hizo por ahí la miniserie de Thunderbolts, que fue el tie-in con The King in Black, que fue un cómic que también escribió Matt. Y también va a estar ahí Josh Hickson,
Es un artista que yo lo ubico más con cómics de horror, porque es la clase de cosas que le he visto en títulos hechos sobre todo para Bolt Comics, pero también ya hizo cosas con Matthew en DC, con The Joker Puzzle Box, que creo que partió como cómic digital antes de convertirse en miniserie, y ya fue también artista invitado en What's the Furthest Place from Here. Aparte de ellos está por ahí Stefano Landini, yo del nada más ubico que hizo algunas cosas para Punisher, justamente cuando Matthew lo escribía, y Andy McDonald, que también es un artista que ya mencionamos por acá, que es un aficionado a la lucha libre y demás, que trabajó también en la miniserie de Multiple Man. Son los primeros artistas que mencionaron, y de los agregados que tienen así como que los proyectos que también van a ser como que de la segunda oleada, está Javier Rodríguez, que es otro artista que también parece bastante atractivo. Va a haber cosas y también colaboraciones con Jordi Belair, aunque no han explicado si va a ser solamente como colorista, porque habría que acordar que ella también ya tiene por ahí un par de trabajos publicados como escritora. Y pues de entrada el rotulista, que parece que va a ser el encargado de todos estos proyectos, por lo menos en esta oleada inicial, es Hassan Osman El Haou, que ya comenté por aquí que me parece que de la camada actual de rotulistas de cómics es uno de los más destacados. Y pues no sé, pues habrá que ver qué se va dando cuando vayan anunciando los proyectos. Esto me imagino que obviamente va a ser el mismo formato que hemos visto ya en Substack, de que vas a poder suscribirte por mes de forma anual o con acceso anticipado, y pues obviamente está esta idea de que hay escalas, ¿no? Puedes suscribirte de forma gratuita y tener los anuncios y actualizaciones de lo que están haciendo, y ya dependiendo de los montos, que si no mal recuerdo, vi que este partía desde $5 al mes o 50 al año, pero la verdad es que no recuerdo cómo estaba todo el asunto de lo que tienen, pero de las cosas que vi que no había visto en subtexts anteriores es que el estar suscrito te daba un descuento, creo que del 5% comprando en la tienda web del sello. Entonces, una vez que haya cosas impresas, pues el hecho de haber estado suscrito a las versiones digitales te va a dar al menos un pequeño descuento a las versiones impresas o el merchandise que pongan a la venta. Pero pues no deja llamar la atención, ¿no? Esta idea de formar otro colectivo, y en este caso alrededor de un escritor, que yo hace algún tiempo decía que si algún día se volviera a dar esta idea de tener colectivos que lanzaran cómics aprovechando el nombre de que se habían hecho, yo había comentado alguna vez que lo de Image no se iba a repetir, no ibas a volver a ver un colectivo construido alrededor de artistas, sino que iba a ser algo que se iba a dar más alrededor de escritores, y pues en este caso es mayormente Matthew Rosenberg rodeado de varios artistas, aun si por ahí un par de ellos también pueden escribir. Entonces será interesante a ver qué va anunciando en colaboración, porque hay varios artistas ahí bastante capaces. Entonces a mí la verdad es que siempre me emociona cuando gente que ha hecho cosas que me gustan y se pone a hacer cómics propios, porque insisto en que generalmente son más interesantes que lo que hacen para Marvel o DC. Ok, suena bastante interesante, Beto. Veré si eso es suficiente para motivarme a seguirlo. Sí, mi mayor problema es que insisto en que la idea no es mala, pero si estás fuera de los Estados Unidos, creo que el costo que tienen las suscripciones a los Substack sí me parece un poquito elevado cuando no tienes una recompensa física. Entonces eso es lo que a mí me sigue deteniendo para empezar a suscribirme a algunos de estos servicios, y pues ahí en ese sentido pues creo que está la enorme ventaja de que la mayoría de estos proyectos les dan libertad de negociar tratos para hacer cosas impresas y ya por su cuenta, una vez que hayan aparecido originalmente de forma digital por esa plataforma. Ok, Beto, creo que con esto estamos terminando esta edición del podcast. Va a salir un poquito más corto que lo que acostumbramos, pero bueno, ¿para qué vamos a rellenar? Sí, mira, de todos modos se supone que la idea es hacer el podcast de hora y media, y tenemos crédito con muchos episodios que han ido bastante más allá de la hora y media. Entonces no se pueden quejar por algunos minutitos. Así es. Se los devolvemos para otra de esas ediciones larga duración que solemos hacer. Sí, probablemente en cualquier momento saldrá otra edición extra larga y les saldremos reponiendo estos minutos que, insisto, teníamos crédito. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros.
Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso, aunque hemos tenido uno que otro problema en las últimas semanas, vamos a ver en qué consisten, y la publicación también anticipada de Tierra Prima, que se acerca ya el final de Tierra Prima. Este mes tendremos otro invitado a Tierra Prima. Si alguien más quiere sumarse al tren, a la gira de despedida de Tierra Prima, lo puede hacer. Nos quedan algunos asientos disponibles para los meses de noviembre y diciembre, me parece. Así que levanten la mano, o si no quieren que se acabe la gira, pueden también aumentar sus aportes o invitar a otra gente a aportar a nuestro Patreon. Ya saben, el compromiso es que si llegamos a los $50 mensuales, Tierra Prima permanece. Tierra Prima no se acaba. Pero bueno, parece que no está escrito así en las estrellas, Beto. Sí, insisto, es de esos casos en los que creo que la mejor analogía fue que les dijimos, no, ¿saben qué? Esto se va a morir. Y todo el mundo, en lugar de decir, ya, ¿qué podemos hacer para salvarlo? Todo el mundo dijo, ok, ¿me puedo tomar una selfie antes de que se enfríe el cadáver? Algo así. Están ahí los paparazzi. Sí, más o menos. Beto, ¿qué más les puedes recomendar tú? Podcast, otras iniciativas tuyas. Bueno, podcast aparte de lo que hacemos aquí cada semana. Soy parte regular, salvo casos especiales o ocasiones extraordinarias, del poderoso podcast Comicasi, la versión podcastera de la revista que aparece cada vez que nos acordamos, además de que también colaboro más o menos cada 3 semanas en De la Ciencia a la Ficción, un podcast creado y conducido por nuestro buen amigo Héctor McCoy. Fuera de eso, pues tengo mi propio Patreon, en donde pueden encontrar algunos textos exclusivos que escribo específicamente para esa plataforma, además de acceso anticipado a las reseñas que suelo publicar en mi blog, dedicadas a cómics, libros, películas, series de televisión y alguna que otra cosa por ahí. Ahí, por ejemplo, en los últimos días agregué un par de textos exclusivos para la plataforma dedicados a Sandman, uno de ellos con un repaso a la accidentada y tortuosa historia de cómo fue que finalmente, a más de 30 años de su creación en cómics, finalmente pudo haber una versión en pantalla de Sandman. Un repaso a todos los proyectos abortados y la gente que en uno u otro momento estuvo involucrada con la propiedad. Y el otro texto, recién publicado cuando estamos grabando esto el martes 20 de septiembre, está dedicado en particular al guión de 1998 para la abortada película que iba a producir Jon Peters y que Neil Gaiman se encargó de filtrar porque le daba mucho miedo que eso fuera lo que mucha gente fuera a conocer como Sandman si llegaba a la pantalla, algo que él ha descrito como el peor guión que jamás haya leído, no solo el peor guión de Sandman, sino el peor guión, punto. Y la verdad es que sí era una cosa bastante feíta. Por ahí hice un pequeño resumen de qué trata y por qué es bueno que no lo hayamos visto. Entonces es la clase de cosas que encuentran por allá. Insisto, me estoy poniendo también al día con reseñas que traía perdidas y olvidadas de los últimos meses. Poco a poco van ahí encontrando salida. Eso lo encuentran en patreon.com/guía ficcionauta. Todo de corrido, ficcionauta con X. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Don't you tell me to smile. You stick around and make it what you want. Numbers
going, keep it going full steam. Too sweet to be sour, too nice to be me. When on the tough guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will plot and scheme. Mario